Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Eje Global. El día de hoy abordaremos un tema que está teniendo mucha relevancia en la actualidad, como es la geoeconomía. Esta disciplina se divide en la economía y en la política internacional. Para esto tenemos de invitadas a dos expertas en este tema. Tenemos a la doctora Melanie, economista especializada en relaciones internacionales, y a la doctora Fernanda Simbaña, politóloga con experiencia en estrategias geoeconómicas. Bienvenidos todos. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto compartir este espacio. Bien, para poder comenzar con el día de hoy con esta conversación, debemos partir y hacer entender a nuestros oyentes de qué es la geoeconomía. ¿Nos podrías, por favor, doctora Melanie, darnos una pequeña explicación de manera sencilla de qué es la geoeconomía? Claro, para que nuestros oyentes puedan entender lo que es la geoeconomía en términos muy sencillos, es el uso de herramientas económicas por parte de los países con el objetivo de lograr algunos objetivos estratégicos en cada país. Claro, esta se diferencia mucho de la geopolítica. ¿Por qué? Porque la geopolítica utiliza lo que es la fuerza, además de lo que es el poder territorial. Entonces, podemos decir que en resumen es un enfoque económico que busca garantizar una ventaja dentro del escenario global. Muy bien. Entonces, ¿nos podrías ahora, ya teniendo en claro todos qué es la geoeconomía, nos podrías explicar cuáles son las herramientas o instrumentos que utiliza para poder implementar estas estrategias? Muy bien, para poder llegar a un objetivo estratégico, muchos países utilizan lo que es las sanciones económicas, que esto quiere decir que imponen restricciones comerciales, congelan activos o incluso limitan el acceso al mercado económico. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, Estados Unidos ha impuesto sanciones a países como Irán o Venezuela. También tenemos lo que son la manipulación de aranceles, que esto quiere decir que alzan los aranceles en las aduanas. Esto se ve reflejado en lo que Estados Unidos le ha impuesto a China cuando entra materia prima proveniente de este país o incluso mercancía que viene de este país. También tenemos lo que es inversiones estratégicas, lo que es clave dentro de un país o de una potencia. ¿Por qué? Porque puede ingresar a un territorio clave y lograr hacer acuerdos económicos, llegando así al objetivo estratégico de la geoeconomía. Y por último tenemos lo que es a los accesos a recursos importantes o naturales, que esto principalmente se ve reflejado en el control del petróleo, el gas o incluso en materias primas, como también en metales preciosos y raros a nivel internacional. Ya, muy interesante este tema, y ya teniendo en claro qué es la geoeconomía, cuáles son sus herramientas, creo que sería muy bueno para nuestros oyentes que la doctora Fernanda nos pueda poner un caso relevante, explicando, como lo mencionaba Melanie, que sobre todo la geoeconomía, una de sus herramientas son las sanciones. Creo que aquí en Latinoamérica sí se ha visto esta geoeconomía aplicada, como es en el caso de Estados Unidos con Venezuela. Tal vez nos puedas explicar cómo influye esto en este caso. Claro que sí, estimada Liz. Como ya lo mencionó Melanie, pues este es un claro ejemplo, lo que sucede entre Estados Unidos y Venezuela. Un ejemplo muy claro de cómo funcionan estas estrategias económicas, ¿sí? Entonces aquí lo podemos notar desde hace varios años, en donde Estados Unidos pues ha impuesto un sinnúmero de sanciones económicas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Especialmente aquí podemos resaltar pues en el sector energético y en el de las finanzas. Podemos notar también restricciones en la venta del petróleo, tienen bloqueos activos venezolanos en el exterior, ¿ok? Pero estas sanciones o estas restricciones no afectan directamente al gobierno venezolano, sino que también afecta directamente a la población
Así podemos ver la crisis humanitaria que se vive actualmente, cómo estas sanciones afectan la calidad de vida de estas personas. ¿Sí? Se ha catalogado a Venezuela como un Estado que viola los derechos humanos y antidemocrático. Por ende, Estados Unidos pues ha implantado estas sanciones, para lo cual, ¿cómo responde Venezuela? Miremos cómo funcionan estas estrategias. Venezuela se busca alianzas con Rusia y China para tratar de mitigar un poco los efectos de estas sanciones. ¿Ok? En este caso podemos ver cómo es que funciona esta geoeconomía. Estas estrategias económicas sin necesidad de recurrir directamente a una guerra directa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, esta geoeconomía podríamos decir que no es una intervención directa, sino más bien por otra manera, donde también de cierta manera le afecte al país. Como es en el aspecto económico, que también es muy relevante dentro de los países, entonces directamente no enfrentan militarmente, sino van a lo que es económicamente. Correcto. Por ejemplo, aquí también podemos agregar que en esto de la geoeconomía es crucial porque vivimos en un mundo interconectado, en donde tal vez las decisiones que un país tome directamente le va a afectar al otro. Podemos ver también que de esta manera no solo se afecta, sino que también de alguna manera se pueden fortalecer las alianzas, ¿sí? Asegurando pues obviamente los intereses de cada país. Justamente, bueno, viendo este tema de Estados Unidos y Venezuela, creo que es un tema muy complejo y con muchos matices. Justamente a esa pregunta iba. Tú, como experta en geopolítica, en geoeconomía, ¿qué nos podrías decir de por qué hoy en día este concepto de geoeconomía está teniendo más relevancia en el contexto internacional? Bueno, pues ahora se vive en un mundo multipolar en donde las decisiones económicas, como ya lo dije, de un país pueden repercutir sobre otros, ¿no? No necesitamos incurrir en una guerra para que un país pueda alterar el comportamiento de otro, puesto que pues, se pueden lograr objetivos estratégicos, ya sea debilitando a otros países, limitándoles sus caminos, como dijo ya Melanie, bloqueando sus activos, prohibiendo o tal vez no comprando. Entonces tú limitas y de alguna manera se altera la economía de ese país, pero así también se pueden formar alianzas, como ya lo dije, entre Venezuela, Rusia y China. Es un ejemplo simplemente. Como ya lo dije, ellos buscan sus intereses, buscan ellos mantener un poder, mantener de alguna manera, mantener su sistema a flote. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Es claro que la geoeconomía tiene un papel fundamental en la configuración del poder global y pues ha sido un verdadero placer contar con estas dos expertas del tema, agradeciéndoles a todos y esperamos que este episodio haya sido de mucha ayuda para poder entender cómo la geoeconomía está teniendo un impacto. Muchas gracias a ustedes, fue un placer haber compartido este espacio con ustedes dos. Gracias por la invitación, fue una conversación muy interesante. Hasta la próxima. Gracias.